En la sección de Jucat, más específicamente al final de la sección de Jucat, la Torah dice Hashem a Moshe, al tirá oto. No le tengas miedo. Vayomer Hashem el Moshe, al tirá oto. No le tengas miedo. ¿A quién se está refiriendo la Torah? A Moshe, que le dice no tengas miedo. La guerra contra Og Melech Habasham, previo al ingreso a la tierra de Israel. Moshe Rabbeinu, aparentemente existe la posibilidad, la idea de que tal vez tenga miedo, le dice a él no le tengas miedo. La Torá previamente nos habla sobre la guerra contra el reinado de Sihón. Y después del reinado de Sihón, la Torá nos habla sobre la guerra contra el reinado de Og Melech Habasham. Sihón y después Og. Así la Torá cuenta y así culmina la Torá esta semana. Y eso está plasmado, el agradecimiento que Hashem nos salvó de estos dos gigantes, grandes gigantes, porque eran gigantes, lo encontramos en el libro de Teilim y lo decimos en las plegarias. El rey David le agradece a Boreolam por la victoria contra Sihón Melech Emori y contra Og Melech Habasham. Así nos dice, evidentemente nosotros sabemos, en el Salmo, Le Sihón Melech Emori ki leolam hasdo, u le Og Melech Habasham ki leolam hasdo. En principio, ¿cuál es el gran milagro? El gran milagro, explican los Jajamim, que estos dos reyes no se juntaron. De por sí cada uno era más poderoso que el otro, Sihón y después Og. De por sí uno era más poderoso que el otro. El tema es que si se hubieran juntado, hubiera sido un desastre. ¿Por qué no se juntaron? Porque la maldad nunca se junta. Porque hay soberbia, hay egoísmo. Entonces ese es el milagro. Por eso dice el rey David, le Sihón por un lado, Uleog por el otro lado. Primero agradecemos por Sihón. Y después agradecemos por Og Melech Habasham ki leolam hasdo. Ese es el agradecimiento. Realmente David Amelech plasmó en los Teilim. Porque realmente la victoria fue digna de agradecerle a Boreolam. Entonces la pregunta ya conocida es, ¿por qué Hashem viene y le dice no le tengas miedo? Explican los Jajamim que Moshe Rabbeinu sí tenía un cierto miedo. ¿Por qué? Porque explica el Midrash que Og tenía realizado la circuncisión, el Brit Milá. Og tenía el Brit Milá, entonces Hashem le dice, no te preocupes que Og tiene el Brit Milá, porque vos, Moshe Rabbeinu, nació con el Brit Milá hecho. Así está escrito que cuando nació Moshe Rabbeinu, nació con el Brit Milá hecho, y Alad Maul, como dicen los Jajamim, como dice claramente la Torah, que cuando nació se llenó su habitación de luz. Esa luz justamente porque nació con el Brit Milá, con la circuncisión realizada. Entonces él tiene el Brit Milá y vos también tenés el Brit Milá, y tu cumplimiento del compromiso con la Torah, por supuesto, es mucho más grande. Tiene el Brit Milá en forma coyuntural, pero vos tenés lo profundo y el secreto del Brit Milá. La pregunta que sigue diciendo el Midrash, ¿cómo es que Og Melech Habasham tenía el Brit Milá? Hay que hacer la reminiscencia, como siempre hacemos, del Breishit. Dijimos que Og y Sihón en realidad eran hermanos. Og y Sihón, explica el Midrash, eran hermanos. ¿Y cómo surgieron estos dos grandes gigantes en forma desproporcional? Nosotros sabemos que Hashem había amonestado en el Génesis para amonestar a la gente que se había empezado a portar mal. En el Breishit, en el Génesis, Hashem había mandado ángeles para que amonesten a la gente. Pero la corrupción y la maldad era tan grande que los ángeles, en vez de hacer su shelihut, en vez de amonestar a la gente y aleccionar a la gente, se vieron asimilados y se vieron justamente la contaminación de la gente, la promiscuidad de la gente afectó a esos ángeles, justamente como dice el Breishit, y que tuvieron relaciones los ángeles con mujeres de este mundo, y es ahí que nacieron los gigantes de manera
desproporcional. Og Melech HaBashan y Sihón, estos dos gigantes nacieron justo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivieron en la época de Noaj? Nosotros sabemos que el Bereshit, después viene Noaj. ¿Cómo es que sobrevivieron? En realidad eran muy grandes. Nos dice claramente la Torá que el agua llegó hasta los montes, a tapar los montes. Pero ellos eran más grandes que los montes. Ese es el tema. Ellos eran más grandes, entonces sobrevivieron. Pregunta el Midrash, ¿y cómo comían? Noaj le proporcionaba la comida, pero Noaj le había dicho a ellos, yo te voy a dar de comer, ustedes van a vivir, pero vos tenés que siempre estar subordinado a mi descendencia, a la bondad. Noaj, Abraham, es por eso que explica el Midrash que Og Melech HaBashan era subordinado, era esclavo a la bondad de Abraham Avinu. Y que explica más el Midrash, ¿por qué se llamaba Og Melech HaBashan? ¿De dónde viene la palabra Og? Explican los Jajamim que Og viene de la palabra Ugá. Nosotros sabemos cuando vinieron los Malachim a Abraham Avinu, Abraham le dijo a Sará inmediatamente, Mari Beasí Ugot, hace Ugot. Le dijo a la esposa, rápido, prepara Ugot. Ugot son tortas, Ugá es torta justamente. En ese contexto estaba Og Melech HaBashan, en el contexto de Abraham Avinu. Por eso la palabra Og viene justamente del contexto de Abraham Avinu, que era sirviente de Abraham Avinu. Y la Torá nos dice claramente, cuando Abraham Avinu se hizo el Brit Milá, tuvo la mitzvah, la Torá dice claramente a vos y a tus pertenencias, y a tus esclavos, y a tus sirvientes, y a todo tu rehush. Así dice la Torá, que tenía que hacer Brit Milá a todas sus pertenencias. Así dice todo lo que le poseía Abraham Avinu. Quiere decir que Og le pertenecía. Pero justamente ese era el miedo de Moshe Rabbeinu, que Og justamente tenía el Brit Milá, que llegó a ser sirviente de Abraham Avinu. Hashem le dice, no le tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu compromiso con el pacto, evidentemente, es mucho más grande que el compromiso del pacto. Como sabido también que Og le avisó a Abraham Avinu que habían raptado a Lot. También tenía sus méritos, digamos, pero no se puede equiparar, no se puede igualar, evidentemente, a los méritos de Moshe Rabbeinu. Y el Midrash también nos cuenta de cómo murió justamente agarró, nos cuenta el Midrash, agarró una montaña de tanta fuerza desproporcional, agarró una montaña, ya estudiamos, y se le iba a tirar al pueblo de Israel. Y nosotros sabemos, cuenta el Midrash, que por qué sobrevivimos, por qué el pueblo de Israel sobrevivió, porque Hashem mandó a horadar a la montaña justamente con hormigas, y entonces justamente se desmoronó en la montaña, y ahí que Moshe Rabbeinu justamente fue con su espada y mató a Og. Así fue el final de Og. Explica el Midrash mucho más profundo todavía. Esto representa la montaña. ¿Por qué agarró una montaña? ¿Y por qué vinieron hormiguitas? Esa es la pregunta. Explican los Jajamim que la montaña representa el monte Sinaí. Él agarró la montaña como diciendo, ustedes, el pueblo de Israel, no cumplen exactamente lo que ustedes se comprometieron en el monte Sinaí. La Torá está llena justamente de los Yehudim que querían volver a Egipto, y esta rebelión y la otra rebelión. Entonces justamente viene Og Melech HaBashan y saca una montaña de cuajo como diciendo, esta montaña justamente, que la que debería ser su vida es su muerte. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con, entre comillas, la montaña. La pregunta que sigue diciendo el Midrash surge, vinieron hormiguitas y desmenuzaron a la montaña, y esa montaña se le volvió encima. Explican los Jajamín qué son esas hormigas. Esas hormigas es la humillación del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel vio que esa montaña se le venía encima, se volvieron humildes, hicieron teshuvá y regresaron a Kadosh Baruj Hu. Por eso Hashem mandó las hormigas, que las hormigas es un ser muy chiquitito, pero tuvo la genialidad, tuvieron el tema de poder romper esa montaña, y esa montaña justamente se le vino encima, y vino Moshe Rabbeinu y terminó con Og Melech HaBashan.
que vemos justamente es un tema de que, como dije antes, la montaña y el pueblo de Israel asumió el compromiso total, entonces Hashem mandó esas hormigas que rompieron la montaña de a poquito, esos pequeños que destruyeron al gigante de Og. Y eso explican los Jajamín, tiene que ver por qué la parashá de Og, que habla al final, tiene que ver con la parashá Jucat, que al principio la parashá Jucat habla, evidentemente nosotros sabemos, de la pará adumá. Y la pará adumá tenía que tener, justamente se tenía que quemar la vaca roja, nosotros sabemos, y con las cenizas ponerla en agua, y también había que agarrar un eres, había que agarrar un cedro, y también, justo como dice acá la otra, Shenei Tolat, había que agarrar tinte carmesí, y ese tinte carmesí se hacía justamente, se sacaba del gusano, eso justamente, ese extracto se saca del gusano, como dice la Torá, Shenei Tolat, que Tolat significa gusano, justamente ese tinte viene del gusano, que vemos que lo que purifica realmente es la humildad. Agarramos la vaca roja y la quemamos y ponemos el cedro, que el cedro nos habla de la altanería, y ponemos Shenei Tolat, ese tinte carmesí, que justamente es derivado, es producto de estos gusanitos. Esto nos habla de la humildad. Justamente para purificarse hace falta la humildad. Entonces eso habla al principio de la parashá, eso habla al final de la parashá. Justamente eso es lo que le dice a Hashem, a Moshe y al pueblo de Israel. No le tengan miedo a Og Melech HaBashan. En principio, ¿por qué? Como dijimos antes, el gran agradecimiento que hay que entender a Boreolam. ¿Por qué hay que tener el agradecimiento? Que no se juntaron esos Rashaim, justamente. ¿Por qué no se juntan? Porque uno, egoísta, actúa diferente, no actúan en simultáneo. Punto número 1. Y punto número 2, el pueblo de Israel, la base del pueblo de Israel, la fe del pueblo de Israel, justamente, es cumplir la Torá del Sinaí, con la humildad del Sinaí, justamente, y eso nos ayuda a nosotros, justamente, a destruir a todos los malvados que quieren justamente hacer mal. Y eso es justamente la idea de Og, que Og se había comprometido con Noaj. Hablamos, a Noaj, Hashem le dijo, Noaj le dijo a Og, yo te voy a dar de comer, pero subordinate, sometete a mi descendencia, a la bondad. Él dijo que sí, pero después justamente hasta se hizo el Brit Milá, y como hablamos antes, fue sirviente de Abraham Avinu, pero se dio vuelta justamente, no pudo seguir con ese pacto, ese compromiso. Entonces uno de los descendientes de Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, que sí cumple el pacto, esa es la idea, con humildad y con profundidad. Entonces Moshe Rabbeinu tenía el Sod, el secreto sagrado, justamente para vencer a todos los gigantes y a toda la maldad, con la Torá, con el compromiso y con la humildad correspondiente. Eso es lo que tenemos, que el pueblo de Israel tiene que saber, lo que Hashem le dice a Moshe, Vayomer Hashem Moshe, al tiraotó, no le tengas miedo. ¿Por qué? Puede ser que ellos tengan algún tipo de méritos, pero nuestro mérito es más profundo. ¿Por qué? Porque cumplimos la Torá con humildad y con compromiso. Eso es la base de toda la veraja.